En 1994, Nirvana fue una de las bandas de rock más grandes en el mundo. Su tercer álbum, In Utero, había debutado recientemente como el número 1, y el éxito arrollador de la banda se debió en gran medida a su líder carismático, Kurt Cobain. Kurt era el hombre ícono, líder de una banda de rock de los 90s. Melancólico, pero en su exterior reservado e introvertido. Pero te decía en la cara lo que pensaba. Simplemente la urgencia que Kurt trajo al escenario, la energía, las letras y su canto. Su presencia en el escenario era muy dominante. Pero fuera de la luz pública no todo estaba bien con Cobain. Sus problemas con depresiones por mucho tiempo, así como su adicción a las drogas, estaban causando daños en el cantante-escritor. Y durante la gira de In Utero de Nirvana en el invierno de 1994, los problemas de Kurt y las presiones de la fama también demostraron que era demasiado. En el momento de las presentaciones, la fama, todo causaba su efecto. En Kurt tuvieron que cancelar algunas presentaciones, estaba enfermo, tenía bronquitis y laringitis. No podía soportar el hecho de que siempre estaba enfermo. No podía soportar la presión de ser el portavoz, no podía soportar la presión de las personas esperando saber tanto de él. Durante un paréntesis de 2 días de la gira de Nirvana en Roma, la esposa de Cobain, Courtney Love, junto a su hija Frances, lo fueron a visitar. La mañana siguiente, después de su llegada, Courtney despertó frente a una vista horripilante. Courtney despertó para encontrarse con un Kurt casi comatoso y con un verdadero semblante de muerto. Ella se dio cuenta que había tomado, calcularon como 50 Ropinol junto con un montón de alcohol. Kurt fue llevado rápidamente al hospital en Roma, donde los doctores le lavaron el estómago para limpiar de su cuerpo el alcohol y el poderoso sedante Ropinol. Era como un tren fuera de control, y de verdad nadie sabía qué hacer, y eso era totalmente aterrador. No pudo haber enviado una señal más clara a las personas de que él no era feliz. La crisis de Cobain en Roma fue el comienzo de una de las tragedias más infames de la música rock. Pero las semillas fueron sembradas mucho antes de que su música lo convirtiera en una estrella. Kurt Donald Cobain nació en el estado de Washington el 20 de febrero de 1967. Hijo de Donald, un mecánico de vehículos, y su novia de la secundaria, Wendy Cobain. Kurt nació en Aberdeen, el cual está a las afueras de Seattle. Bastante rural, un pueblo maderero, toda la industria del pueblo estaba basada en eso. Su padre no ganaba mucho dinero y la familia siempre estaba luchando financieramente por sobrevivir. Pero a pesar de esto, según cuentan, era una familia amorosa, una familia muy unida. Kurt era un niño alegre, risueño, y despertaba con una sonrisa en su rostro todos los días y simplemente amaba la vida. Él era realmente un niño artístico. Él quería pintar, quería dibujar, quería explorar ese lado de creatividad desde una temprana edad. Desde niño, Kurt descubrió los placeres de la música. Su madre en particular siempre estaba escuchando a los Beatles y The Monkees y otros grupos populares. Ya sabes, él cantaba a los Beatles desde que tenía como 2 años de edad. Kurt estuvo primero involucrado con la batería. Iba a su casa, sacaba todas las ollas y sartenes, las colocaba en el suelo y golpeaba esas cosas como un loco. Y cuando tenía como 4 años comenzó a tocar el piano y supuestamente tenía esta gran habilidad de comenzar a tocar algunas de las melodías más simples que escuchaba en la radio. Pero a los 8 años de edad, la infancia despreocupada de Kurt terminó cuando sus padres se divorciaron. La razón fue el dinero. Kurt estaba muy pequeño y su madre afirma que las peleas con su padre eran siempre sobre dinero. Por eso terminaron. Quiero decir, ellos por un tiempo se odiaron y para él eso fue brutal, ver eso, porque simplemente no lo comprendía, no entendía. Así que era una pesadilla para él. Y era un chico tan sensible y se volvió más callado y ya no era tan sociable. Al principio, Kurt vivió con su madre en Aberdeen, pero luego de 3 meses extrañaba a su padre y decidió mudarse con él en Montesano, a 16 kilómetros de distancia. Su madre comenzó a salir de nuevo y él simplemente estaba muy incómodo con la situación, así que se mudó con su padre y al principio fue una situación estupenda para Kurt porque era como el centro de atención de su padre y le encantaba eso. Así que su padre le prometió no volverse a casar, o Kurt lo forzó a decir eso.
Desafortunadamente, lo que él no se dio cuenta fue de cuán serio Kurt lo decía, y cuando su padre se volvió a casar, Kurt simplemente sostuvo eso en su contra. Y ciertamente afectó su relación después de todo. Peor aún, su nueva madrastra ya tenía 2 hijos más. A los 11 años de edad, Kurt ya no era el centro en la vida de su padre. Ya no recibía tanta atención, y eso tuvo un gran impacto en él. Según lo que cuentan, aterrorizaba a los otros pobres chicos que fueron traídos a esta familia y simplemente no funcionaba. Kurt comenzó a no salir muy bien en la escuela, comenzó a fumar hierba y sencillamente comenzó a faltar a clases. Y como un intento de contrarrestar esto, su padre insistió que se uniera al equipo de lucha libre, y en una de las luchas Kurt dejó que uno de sus oponentes de lucha lo inmovilizara, y era alguien a quien él de otro modo hubiese podido ganarle, y su padre estaba indignado, y esa fue la manera de que Kurt se quitara de encima a su padre. Cuando Kurt entró a su adolescencia rebelde, vivió con una serie de miembros de su familia, pero ninguno fue capaz de poder llegar al joven problemático Cobain. Pero luego, un regalo de cumpleaños cambió su vida. Cuando cumplió 14 años, tenía la oportunidad de elegir su propio regalo. Podía elegir entre una bicicleta o una guitarra. Él eligió una guitarra. La guitarra inmediatamente le proporcionó una salida para esos sentimientos que de otra manera no hubiese podido expresar. Eso se convirtió en su escape, se convirtió en toda su identidad. Y esa guitarra se convirtió en su mundo. En 1981, Kurt ingresó a la secundaria. Allí un viejo admirador de los Beatles se hizo amigo de él y lo introduciría a su nuevo estilo de música, uno que encajaba con su beta de rebelde y que vendría a darle forma a su vida y a su arte. Cuando Kurt estaba en 9º grado, conoció a este chico que se llamaba Buzz Osborne. Y a diferencia de Kurt, tenía su propia banda, The Melvins, y conocía mucho sobre el punk rock. Cuando conoció a Buzz, alias Kim Buzz de los Melvins, se convirtió en su mentor y le enseñó mucho sobre el punk rock y se convirtió en una especie de mascota de Melvins. Estaba metiéndose dentro de este sonido de rock punk visceral de los 80, cuando comenzaba la secundaria, que es exactamente cuando quieres comenzar a escuchar ese tipo de música. Justo cuando eres bastante vulnerable a ella. Puede meterse dentro de tu ADN y cambiarte de por vida, que fue exactamente lo que le sucedió. A la edad de 17 años, el punk se estaba convirtiendo en una pasión que consumía por completo a Kurt y le dejaba muy poco espacio para la escuela. La música era lo más importante para él, y antes de la graduación llegó a la conclusión que no iba a ser capaz de graduarse de todas maneras porque no había obtenido suficientes créditos, y simplemente dijo: no necesito terminar esto. Fue como simplemente voy a tocar la guitarra y escuchar música, y después que eso sucedió se salió de la escuela y su madre estaba furiosa. Su madre le dijo básicamente que tenía que conseguir un trabajo o tendría que irse. Y él no consiguió trabajo, y un día regresó a casa y todas sus cosas estaban en el jardín, y eso fue básicamente el término de la vida en su casa para Kurt Después Cobain. que su madre lo echó de la casa, simplemente estuvo a la deriva por un tiempo. Se quedaba en casa de sus amigos o dormía fuera. Era como un tipo de niño adolescente, indigente y caprichoso. Eres dejado libre y estás por tu cuenta. Eso es doloroso. Y obviamente era muy difícil tener que vivir así. Pero gracias a un amigo generoso con un sofá de más, lo que parecía una calle sin salida para Kurt le abriría todo un nuevo mundo. Kurt Cobain fue el producto de la soledad y depresión de un hogar roto en Aberdeen, Washington. Cuando tenía 18 años, se había retirado de la secundaria y huido de su casa. Pero cuando un amigo generoso le ofreció un sofá, no solo le dio al fugitivo un lugar donde dormir, Chris Novoselic le dio una nueva dirección a la vida estancada de Cobain. Chris también asistía a la secundaria de Aberdeen. Él conoció a Kurt por medio de Buzz Osborne en un ensayo de los Melvins. Los dos estaban interesados en el punk rock y Chris era el que tocaba el bajo, así que ya sabes, ellos rápidamente comenzaron a hablar sobre formar una banda juntos. Chris quería formar una banda. Kurt quería formar una banda y el momento era el adecuado y simplemente encajó. En 1987 comenzaron a tocar juntos, Kurt en la guitarra y era la voz y Chris en el bajo. A la larga se hicieron llamar Nirvana, y desde el comienzo, Kurt suministraba la visión artística. Desde el principio él era el líder, escribía la música,
Era el visionario creativo y también era el sujeto que era responsable de que ensayaran todos los días y mantenía a todos dentro del horario. Kurt era tan exigente respecto a cuán bien debía sonar Nirvana que constantemente cambiaban al baterista. Obviamente estaba a la deriva y como sin norte con el resto de su vida, pero cuando se trataba de su música tenía una visión clara y sentido de lo que quería hacer. Y él es el hombre líder. Estas son sus canciones, esta es su visión, su identidad. El afecto de Cobain por la música no era solo el amor de su vida. Tracy fue la primera novia real de Kurt. Se conocieron en un espectáculo de punk rock en Olympia. A ellos les gustaba el mismo tipo de música y andaban juntos con el mismo tipo de personas. Tracy era el tipo de chica que no abandonaba a Kurt cuando necesitaba a alguien allí para él. Ella pagaba sus cuentas, lo alimentaba, lo vestía. Yo traté de apoyarlo y ayudarlo porque su música era tan importante para él y a mí de verdad me gustaba mucho Nirvana. Yo quería que fueran exitosos. Tracy no era la única que tenía esperanzas en la banda. Desde los comienzos de 1987, Kurt y Chris ensayaban sin tregua y con mucho trabajo se abrieron camino por unas presentaciones de muy bajo perfil en una universidad local. Pero si ellos querían pasar al nivel siguiente, necesitaban hacer una grabación de un demo. Pero los demos costaban dinero, algo que Nirvana no tenía. Kurt sabía que necesitaba hacer un demo, pero necesitaba pagar por eso, así que aceptó un trabajo como conserje. Él no iba a comprometer su visión de cómo sonaba su música. Podía, digamos, comprometer el resto de su tiempo para obtener un cheque de pago para mantener su música. Cuando Nirvana grabó su primer demo, lo hicieron en los estudios Reciprocal con Jack Endino, quien era un productor semi-conocido en la escena de Seattle. Cuando llegó el momento de juntar el dinero para el estudio, todo lo que la banda y Kurt pudieron reunir fueron $152.77. Con eso obtuvieron 6 horas en el estudio. Fueron capaces de hacer 9 canciones y media. Cuando entraron ahí, a pesar de que las canciones no estaban estructuradas, en muchas formas las tocaron con mucha fuerza. Yo pensé que eran bastante buenos, simplemente se veían fuertes para ser una banda joven y hubo algo en la voz de Kurt que fue muy atractivo para mí. Pensé que tenía un grito de rock muy bueno. Pero Kurt no tenía idea de cuánta atención sus $152.77 comprarían. Jack Endino pudo ver algo en ellos y le pasó la cinta a los sujetos de Sub Pop, principalmente a Jonathan Pontman, y dijo: esta es una banda que deberías oír. En ese momento, Sub Pop era solo una pequeña disquera independiente. Y tenía esta banda de rock increíblemente ambiciosa que aún no había logrado nada, buscando un hogar. A Sub Pop le gustó lo que escuchó, pero Nirvana era un acto sin probar afuera, con solo unas pocas presentaciones en fiestas, en casas y en pequeños locales. La banda nunca había tocado en un escenario grande. Antes de que Pontman le diera un contrato de grabación, Kurt, Chris y el baterista del momento tendrían que probarse a sí mismos frente a una audiencia de rock, algunas veces brutal, en Seattle. En abril del 88, Nirvana tocó su primer espectáculo en Seattle, en un pequeño local llamado The Vogue. Fue una vitrina para Sub Pop Records para ver si querían firmar la banda o no. Jonathan Pontman quería verlos tocar en vivo. Kurt estaba increíblemente nervioso. Supuestamente estuvo vomitando sin parar antes del espectáculo. Había mucha presión. Y al comienzo parecía que Nirvana había fallado su primera prueba crucial. Solo atrajeron unos 20 fanáticos al local esa noche y la presentación de la banda no hizo mucho por impresionar a la audiencia. La banda estaba muy nerviosa y tensa, y esta definitivamente no fue su mejor presentación. Kurt quedó muy deprimido, decía: apestamos, echamos a perder nuestra oportunidad y cosas así. Pero al menos un miembro de la audiencia estuvo impresionado con lo que había escuchado. Y de manera que a la larga, Jonathan le ofreció a Nirvana un contrato con Sub Pop. Y fue algo como que queremos producir su primer sencillo, y no solo será un sencillo de su mejor canción en vivo, la cual en ese momento era esta canción Love Buzz. Kurt estaba emocionado de tener una grabación propia. Las llevaba a las estaciones de radio y esperaba que la colocaran. Recuerdo que nos detuvimos en una estación de gasolina, de regreso a casa, y él se detuvo para llamar a la estación de radio y solicitar la canción. Kurt regresó al auto y condujo. Luego la colocaron. Él tenía la sonrisa más grande en su rostro mientras duró la canción. Kurt no era el único que solicitaba Love Buzz.
El sencillo debutante de Nirvana se convirtió en un éxito local. Sub Pop capitalizó su éxito con el primer álbum de larga duración de la banda, Bleach, en 1989. Y fue el momento perfecto. Seattle se estaba convirtiendo en el lugar de lanzamiento para un nuevo sonido popular llamado grunge. En el momento en que salió Bleach, hubo un sonido de Seattle. Era música muy pesada con personas que movían sus melenas en círculos. Y fue como un garaje de rock y punk, fue como ese tipo de metal. Y Nirvana era visto como una especie de estos hermanos jóvenes y tenían unas canciones estupendas. Bleach creo que vendió como 30,000 copias, lo cual para una disquera independiente, aún en ese momento, era un logro sustancial. Después de solo 2 años juntos, Kurt Cobain y Chris Novoselic y su elenco rotativo de bateristas habían conseguido un éxito modesto en Seattle. Era momento de llevar a Nirvana de gira, y Kurt descubriría que la exposición nacional vendría acompañada de grandes riesgos.